Ángeles, California, para toda Iberoamérica, presentamos su programa, La Economía de Dios. Estamos contentos, amados televidentes. Estamos contentos. Hoy es el día más feliz de tu vida. Mira, comienza el día diciendo: gracias, Padre, por el día de hoy. Hoy es el día más feliz de mi vida. Dígalo siempre. Y será el día más feliz de su vida, porque usted lo ha creído en su corazón y lo ha confesado con su boca. Es una fórmula que funciona siempre. ¿Sabían ustedes que hay muchos que se llaman profetas? Algunos verdaderamente lo son, pero otros no. Y el tema de hoy es especialmente eso. El tema de hoy lo hemos titulado Adivinos o Profetas. ¿Cómo podemos discernir entre el adivino y el profeta? Ambos se parecen, pero hay una diferencia entre las tinieblas y la luz. Satanás, todo lo que hace es imitar a Dios. Satanás no puede crear nada porque él no es creador. El único que es creador es Dios. Y entonces lo que hace Lucifer, el caído, Satanás, que el Señor lo reprenda, amados hermanos, lo que él hace es imitar a Dios. ¿Cómo imita a Dios? Bueno, si Dios establece 5 ministerios, el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro, él imita lo mismo. Imita a un apóstol, imita a un profeta. Por eso, el profeta de Dios es profeta de Dios. Y ciertamente es profeta de Dios. Pero viene ahora Satanás y pone un adivino. Y el pueblo pues no sabe quién es el profeta o quién es el adivino. Esta es la enseñanza de hoy, cómo discernir entre el adivino y el profeta, para que tú no seas engañado. Por ejemplo, han habido adivinos que le han dicho a la gente: mira, vende tu negocio y métete al ministerio, y así ha dicho el Señor. Bueno, como era un adivino y no era un profeta, la persona vendió su negocio, se metió al ministerio y le fue de requete mal. ¿Por qué? Porque era un adivino, no era un profeta. Entonces la persona ya no cree más en profetas y no se da cuenta que no fue un profeta el que lo engañó, sino fue un adivino. También han habido adivinos que le han dicho a las personas: así dice el Señor, en 6 meses tu hijo nacerá y no morirá, sino va a nacer y va a nacer bien. Bueno, el adivino fue el que dijo eso. A los 6 meses nació el niño, nació mal y se murió. ¿Quién fue? Un adivino. ¿Por qué? Porque no era un genuino profeta. ¿Cómo podemos discernir? Muy fácil. Si lo que el profeta dice no se cumple, es un adivino. ¿Cuántas veces profetas han profetizado en contra de Alma Visión? En 3 meses saldrán del aire Alma Visión. Ya llevamos 2 años y medio y estamos en el aire. ¿Quiénes eran esos que profetizaban? Adivinos. De profetas no tenían ni el pelo. Ahora, ¿qué sucede? Usted va ahora porque los adivinos dicen cosas que no suceden, ¿va usted a no creer en el ministerio profético? No, de ninguna manera. No se deje engañar. Eso es como el oro. Por ejemplo, este anillo que yo tengo, mi padre me lo regaló. Me puso un anillo de oro, un rubí con diamantes. Y este anillo es de oro legítimo. Los diamantes son legítimos. El rubí es legítimo. Pero un copiador
puede hacer un anillo igualito que este y es falso, porque hay oro falso. ¿Voy yo a dejar de creer en el oro puro? No, voy a creer, porque si hay oro. Entonces, los profetas son reales. Dios estableció el ministerio profético, pero desafortunadamente hay más adivinos que profetas. Y quiero decirle que este ministerio, la economía de Dios, es un ministerio fundado bajo la roca de Cristo y decretado bajo un profeta. El profeta fue el que nos puso en el satélite cuando comenzó el satélite a poder usar satélite para predicar el evangelio. Almavisión nació de la misma profecía. Quiero decirte que todo lo que a mí me han profetizado los profetas se ha cumplido al pie de la letra, pero también me han profetizado los adivinos, como un adivino que me profetizó: en 3 meses saldrán del aire. Bueno, ya la economía de Dios lleva 9 años en el aire y la Almavisión llevamos 3 años. Ese adivino que dijo que en 3 meses salíamos fuera es un adivino y no es un profeta. Cuidado con los adivinos. El primer ejemplo y la primera forma de discernir si es adivino o profeta es que cuando hable, lo que hable no se cumpla. Entonces es un adivino. Ahora estamos en la disposición, en la gracia, pero cuando estábamos bajo la ley, si un profeta profetizaba algo y no sucedía, moría el profeta. Moría. Ahora, Dios mío, hay tanta. Ahora, porque estamos bajo la gracia, hay cada gente que profetizan cosas, no suceden y por la gracia de Dios no caen muertos, porque Dios le dice: no saben de lo que están hablando. Quieren ser profetas y son adivinos. Bueno, no sea usted un adivino, primeramente. Pero la primera manera de saber es esa, si se cumple o no lo que ha dicho. Ahora, otra manera de discernir entre el adivino y el profeta es cuando da testimonio en tu espíritu. Casi siempre lo que el profeta te profetice dentro de tu espíritu, la persona del Espíritu Santo te dice: lo que te han dicho es mío, recíbelo. Porque hay algo que ya Dios había puesto dentro de ti y el profeta viene a confirmártelo. También la tercera manera de discernir entre el adivino y el profeta es que la profecía tiene que hacer 3 cosas en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia que estamos ahora. El profeta genuino de Dios tiene que hablar palabras para edificar, tiene que hablar palabras para confortar, tiene que hablar palabras para exhortar. Si se sale de ahí, ya está fuera de la voluntad de Dios. Yo quiero que ustedes sepan de que hay muchos adivinos y pocos profetas. Pero esto es cierto también en los creyentes. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los que Dios llama, pero poco escoge, porque la mayoría buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Por eso es que Cristo tiene pocos escogidos. La Biblia, la palabra de Dios, enseña en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 7. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a esa porción de la palabra de Dios para que ustedes puedan ver algo que va a cambiar su vida. Ahora, recuerden esto. Esto es Biblia, palabra de Dios. Esto no regresará vacío. Y dice la Biblia en Miqueas, capítulo 3, versículo 7, de esta manera: y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios.
Mire, estaba yo en oración, buscando el rostro de Dios y la dirección del Señor, cuando el Espíritu Santo me lleva a esta porción y me dice, lee Miqueas 3, versículo 7. Serán avergonzados los profetas. Ahora, ¿por qué Dios va a avergonzar a los profetas? Bueno, aquí fue donde vino la revelación de esto. Hay profetas que han recibido la gracia de Dios, han recibido el favor de Dios para que profeticen vida, para que profeticen bien conforme a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Pero ellos han abusado de ese llamado profético y han usado la profecía para sus intereses propios, para derrotar al que le cae mal y al que le cae bien levantar, para hacer acepción de personas, para condenar lo que Dios ha levantado, y por eso es que los profetas serán avergonzados. Debemos de entender de que cuando tenemos un llamado, ese llamado es de Dios y no es para que nosotros abusemos de esos dones que el Señor nos ha dado. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y cuidar nuestra salvación con temblor y temor. No podemos creernos que somos Dios, porque hay un solo Dios. Y hay veces que algunos profetas profetizaban como si fueran Dios. Y por eso es que Dios le dijo aquí en este versículo, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Yo no sé, amado hermano, si a usted le ha dado alguien una profecía que lo ha atado. Pero si ese es el caso, yo quiero decirte hoy que tú puedes y tienes la autoridad como creyente de anular, cancelar y destruir cualquier palabra que un adivino te haya dicho que te ha confundido y te ha atado. Tienes la autoridad como creyente. No le temas a aquellos que profetizan y te condenan y son jueces y son gente que decretan juicios y de profetas no tienen nada, sino que son adivinos. Adivinos o profetas. ¿Cómo podemos discernirlos? Esta es la manera que podemos. Primeramente, recuerda de que nunca Dios te mandó a confiar en los profetas. Jamás. En ninguna parte de la Biblia enseña que tienes que confiar en ningún profeta. La Biblia registra bien claro, confiad en Jehová Dios solamente. Y luego dice, creed a sus profetas. Pero acuérdate, confiar es una cosa muy delicada. Creer es otra. Confiar en Dios solamente y en su soberanía, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia. Confiar en Jehová solamente. Nunca la palabra de Dios te enseña a confiar en los profetas. Y hay gente que confía más en los profetas que en Dios. Y estos son los pobres infelices que son manipulados por los que, entre comillas,
son llamados profetas. No todos los que se llaman profetas verdaderamente lo son. Ten cuidado, hay que probar todas las profecías si son de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar en Jehová Dios solamente. Ahora, dice la Biblia en 2 de Crónicas 20:20, y creer a sus profetas. ¿Por qué? Porque tampoco Dios quiere que tú menosprecies las profecías, porque las profecías te dan dirección. Entonces, hermano Bruno, ¿qué puedo hacer? Esta es una línea de mucho balance, y el arte y el triunfo es mantener ese equilibrio bíblico que te puede salvar de hacer una decisión que puede traer una tragedia a tu vida, como este adivino que le dijo: vende tus negocios y métete al ministerio. El pobre hombre vendió su negocio, se metió al ministerio y fue un fracaso total. Perdió el negocio y no triunfó en el ministerio, y luego ya no creían los profetas. No, si nunca fue un profeta el que le dijo eso. El que le dijo eso fue un adivino. Adivino o profeta. ¿Qué podemos hacer en una generación que todos quieren ser profetas? Y no es así. Profetas hay muy pocos. Adivinos hay muchísimos. Yo no sé lo que a ti te ha sucedido, pero el Espíritu de Dios me ha enviado a traer este aviso, porque se van a levantar muchos profetas y van a profetizar, y muchos le van a creer, y no son profetas, sino son adivinos vestidos de profetas. Recuerdo una historia de un hombre adivino que le dijo a una mujer: este es tu futuro marido, cásate con él. Y ella confió en el profeta, que no era profeta, sino era adivino, y se casó con ese hombre. Y esa fue la destrucción de esa pobre joven. Se casó con un hombre que era lobo, parecía oveja, pero era un lobo, y se la devoró. La metió en drogas, la metió en vicios infernales, y después que la destruyó, la dejó. ¿Por qué? Porque ella confió en un adivino y no confió en Dios. Esta misma joven llegó a la oficina de la economía de Dios, diciéndole que fue en la iglesia donde este adivino, que entre comillas se llamaba profeta, le dijo: cásate con ese hombre porque ese es tu marido. Y ella confió. Y Dios nunca te manda a confiar en los profetas, que entre comillas son adivinos, ni aún en los profetas genuinos. Dios te manda a confiar. Dios te manda a confiar en Dios primero y a creer en sus profetas. Pero escucha bien esto. Cuando ella llegó a la oficina, llegó destruida, adicta a una sustancia química en su cuerpo. Pero como esta joven fue enseñada en los caminos de Dios, en la escuela dominical, le habían dado la palabra de Dios, la habían cementado sobre la roca, ese tormento, ese ciclón, ese hombre maligno y perverso la trató de destruir, pero no pudo, porque había una fundación fuerte en Dios. Le dimos unas cuantas clases y hoy esa joven es una sierva de Dios. Ahora sí se volvió a casar con el hombre que es el correcto. Se casó con un ministro del evangelio, con un hombre temeroso de Dios. Se casó con un hombre que la ama, la quiere. Y hoy vive una vida feliz.
No te dejes engañar por adivinos que se llaman profetas. No. Sé sabia, confía en Jehová Dios y en su palabra. Y lo que te vengan a decir tiene que ser confirmado por el omnipotente Dios. Sé sabio y sé sabia y verás la diferencia. Adivinos o profetas. Si tú crees que este mensaje es de Dios, extiende tus manos hacia la pantalla. Si te han dado una profecía que te ha atado, que te tiene temerosa, que tienes temor, renúnciala, destrúyela, no la aceptes. Tienes la autoridad como creyente para hacerlo. Ora conmigo y di: Padre Celestial, me arrepiento de todo corazón por confiar más en los profetas que en ti, Dios mío. Yo he creído en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió y resucitó de los muertos. Yo creí eso y fui salva, fui salvo. Ahora, Padre, enséñame a confiar en ti y en ti exclusivamente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Enséñame a discernir entre el adivino y el profeta para nunca, nunca ser engañado. La gloria es para ti, Padre. La honra es para ti. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por hacer esta oración. Si tú has hecho esta oración de corazón, en la pantalla aparece un número, llámame. Te enviaremos esta enseñanza. La tendrás allí como una biblioteca de libros y de video para que tú puedas ir en cualquier momento a entender el peligro de confiar en los profetas y no confiar en Dios. Es mi oración que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la guianza del Espíritu esté en tu vida y con los tuyos. Recuerda que estamos aquí en el 761 Sur Central Avenida en la ciudad de Los Ángeles. Todos los miércoles a la 1:30 de la tarde, entrenamiento de líderes, a las 7 de la noche, domingo a las 11 y domingo a las 3 de la tarde. Te esperamos. Dios te bendiga ricamente.